Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta última sesión de las jornadas de inteligencia artificial a nombre del Comité ANUYES TIC, del maestro José Luis Ponce y de la doctora Carmen. Les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión en la cual estaremos hablando sobre el tema del impacto de la IA en los servicios ciudadanos. Y sobre cómo está repercutiendo dentro de los diferentes aspectos y ámbitos, no solamente en la parte social, sino también en la académica. En esta ocasión tenemos con nosotros a grandes panelistas y permítanme presentarlos. Tenemos al doctor Eugenio Valle Landa, quien es director de Operación Tecnológica de la Universidad Anáhuac, México. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, maestro en negocios internacionales por la Universidad Cristóbal Colón, doctor en administración por la Universidad Anáhuac, instructor certificado por el CONOCER. También es instructor certificado por CRIO en la metodología de empresa consistente, certificado como Scrum Master, certificado en fundamentos de ITIL y coach por el ISCF, además de tener un diplomado en transformación digital por el MIT con reconocimiento del Fire Hydrant Award. También ha tomado diversos cursos, como es el de Dirección Internacional TIC para SEO por las universidades de Murcia y MetaRed. Desde 2010 se ha dedicado a crear proyectos de desarrollo empresarial relacionados con tres ámbitos: la tecnología, los negocios y la gente. Ha participado en micros, pequeños y medianos empresarios, teniendo relación directa con dueños y directivos de los más altos niveles, así como grandes empresas en donde ha podido exponer y aplicar las propuestas de proyectos de desarrollo. México Emprende, Coboard, Diamond Electronics. Antes participó en grandes empresas del sector financiero mexicano, servicios electrónicos globales, Banco Azteca, corporativos comerciales como Grupo Electra, en el sector educativo, actualmente en la Universidad Anáhuac, México Sur, Tecmilenio, Universidad Cristóbal Colón, Universidad Haller, Universidad Mexicana, y en el sector automotriz con Bardal, BW, sector gobierno con el INI, la CFE y empresas de servicio de calidad mundial como son EDS. A partir de mayo de 2015 es director de operación tecnológica en la Universidad Anáhuac. Bienvenido, doctor. También tenemos con nosotros a la maestra Marina Alicia San Martín Rebolledo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la cual es abogada especialista en transparencia y privacidad en materias en las que nos presenta varias ponencias. También es capacitadora y profesora, docente en la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, México, licenciada en Derecho por la UNAM, con 3 títulos académicos en máster en España, destacando el del Reglamento General de Protección de Datos. Ha colaborado por más de 15 años en el servicio público. Fue comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, InfoCDMX, de 2018 a abril del 2024. Es miembro también de la Academia Mexicana de la Informática, la MIAC. Damos una cordial bienvenida. Y también, finalmente, tenemos con nosotros al maestro Netzer Gabriel Díaz Jaime, que es director general del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, el CIAPEM, el cual es ingeniero en sistemas computacionales con maestría en ciencias computacionales. Cuenta con una vasta experiencia en el ecosistema de las tecnologías de la información en el sector público, con la misión de desarrollar estrategias que impulsen la modernización e innovación tecnológica en los gobiernos estatales y municipales. Promueve en ellos la planeación, el uso y aprovechamiento y la democratización de los recursos. Su objetivo primordial es hacer del CIAPEM el principal aliado en materia de tecnología. Además, es titular de la Unidad de Innovación Gubernamental del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, encargado del desarrollo y transformación continua de las estructuras y sistemas de funciones y procesos básicos de la administración pública municipal para el periodo 2020-2024. Es también profesor de la Universidad Tecnológica del municipio de Tulancingo de Bravo, instructor en seminarios internacionales con grupos de intercambio en el programa Técnicos para Chile del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es speaker en seminarios de toda Latinoamérica.
Agradecemos la presencia del maestro Netzer, la maestra Marina y del doctor Eugenio. Y para poder continuar con este panel, cedemos la palabra al doctor Eugenio Valle, quien nos hablará sobre cómo la inteligencia artificial está evolucionando e impactando los servicios tecnológicos y académicos. Adelante, por favor, doctor. Sí, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Voy a iniciar compartiendo la presentación. Y agradezco a la Núñez, por supuesto, agradezco a la doctora Carmen, a José Luis Ponce y a ustedes, colegas, Marina Netzer, Adrián, por supuesto. Muchas gracias por este espacio. Y pues bueno, la idea de platicar ahora un rato con ustedes, con todo el público, es pues presentar un poco la perspectiva que tenemos desde varios aspectos, ¿no? Voy a ir pasando la presentación. Eh, y fíjense que hablando en esta época de cambios y de disrupción, creo que una de las palabras más utilizadas es esta, precisamente disrupción. Quiero empezar ahora la presentación con las conclusiones, digamos, del día, le he llamado observaciones, ¿no? Porque miren, eh, todo este ámbito actual de la inteligencia artificial en todo nuestro ámbito, en todos nuestros ecosistemas, toda nuestra vida, pues prácticamente me ha hecho tener estas observaciones que iré platicando un poquito acerca de ellas, ¿no? Me parece que aun cuando se diga que no hay brechas, creo que hay que identificarlas y atenderlas, porque tradicionalmente en toda la historia nos ha pasado siempre que cuando hay una innovación tecnológica, cuando hay una revolución, pues siempre hay como que dos participantes importantes, los que van adelante en el desarrollo de la tecnología y luego los que van un poco más atrás, ¿no? Los que van atendiendo a esas situaciones. Si es un poco de rezago, lo importante aquí es identificar esa brecha y de inmediato tratar de atenderlas. También es cierto, y esto nos ha pasado, no es algo nuevo, las generaciones de los humanos nos hemos mezclado a lo largo de toda nuestra historia también. Hoy podemos convivir con 3, 4, 5 generaciones en el mismo ámbito, ya sea en la empresa, en la universidad, en el día a día, y pues también tendríamos que ir entendiendo un poco todo el desarrollo de estas generaciones. ¿Qué tal el manejo de los datos? Pues hoy tenemos múltiples datos de múltiples formas, desde diferentes aspectos, entornos, información estructurada, no estructurada, consciente o inconsciente, ¿no? Por ahí también utilizo ese término, porque el uso ético de esa información y de los problemas que genera cuando no es así, pues nos va a determinar también un poco el desarrollo de nuestras siguientes etapas en nuestras vidas. Ciberseguridad es otro gran tema, ¿no? Importantísimo tema con todos los aspectos y la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito a favor, pero también en el ámbito en contra, y tenemos que estar muy al pendiente. Justo una jornada del día de ayer hablaba sobre de todo esto, ¿no? Sí hay riesgos asociados, sí hay cuestiones económicas inclusive. Hay unos autores recientemente nombrados como premio Nobel, Robinson, Johnson y Acemoglu, que justamente hablan de estos riesgos cuando en la parte económica las brechas en el desarrollo tecnológico pues generan también un problema que hay que atender, un poco de desbalance en las consideraciones económicas de la población, de la humanidad, por lo que mencionaba hace un momento, con esa brecha que aparece con los que van avanzados, los grandes corporativos o las grandes mentes que hoy desarrollan todo el ámbito de la inteligencia artificial, con el demás volumen de la población, que normalmente es la mayoría, ¿no? Que prácticamente tenemos un desarrollo económico un tanto desbalanceado. ¿Qué tanto se habla, verdad, los puestos de trabajo? También ha pasado a lo largo de toda la historia, en las diferentes épocas y revoluciones tecnológicas e industriales, que sí ha habido un reacomodo, ha habido tanto un desplazamiento de puestos de trabajo. Sin embargo, lo que ha sucedido, también estudiando un poco esa historia, es que evolucionan estos puestos de trabajo, ¿no? De hacerse muy manuales, muy artesanales, a hacerse cada vez más especializados. Y bueno, aquí viene el siguiente punto, ¿verdad? Tenemos que desarrollar una estrategia de aprender y desaprender y volver a aprender, pero no de un momento, sino siempre.
a lo largo de toda nuestra vida y una gran tendencia del aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, pues hay que tomar la acción, o sea, hay que participar. Creo que el participar en este tipo de jornadas, en las explicaciones, en todo lo que hacemos día a día desde diferentes ámbitos también es importante, pero hay que meterse, ¿no? Hay que hacer las cosas, hay que buscar, hay que prepararse, hacer el desarrollo, estar de cerca de las personas que llevan que llevan la delantera, que están haciendo, un poco acercar esa brecha que se genera pues para que nuestro entorno cercano, pues podamos también tener los grandes beneficios y la aplicación de toda esta época no es una época de cambios, ¿no? Es un cambio de época. Se menciona mucho esa frase, porque me parece que ese paradigma de nuestra vida, pues también tiene que moverse un poco, ¿no? Tiene que cambiarse, tiene que relacionarse ahora con todas estas tecnologías nuevas, que es muy posible que sigan avanzando, sigan saliendo nuevas tecnologías, de ahí que hay que estar aprendiendo y desaprendiendo constantemente. Me refiero en todo el desarrollo de estos temas a Peter Diamandis, que es un gran exponente, un futurista emprendedor norteamericano, que desde el 2012 emitió un libro que se llama Abundancia, junto con Steven Kotler. Muy interesante, es muy recomendable. También hablé un poco sobre el premio Nobel de Economía, justamente hace unos días que lo publicaron, de grandes economistas como Daron Acemoglu y James Robinson, que son profesores del MIT, de la Universidad de Chicago, Simon Johnson también, y con todo este tema de la ciberseguridad también me voy a referir un poco más adelante al Foro Económico Mundial, porque ellos generan un estudio cada año y luego lo extrapolan a varios años hacia el futuro de los riesgos que ellos observan desde diferentes ámbitos. También me va a ser interesante y lo voy a compartir con ustedes. Y una referencia más que pongo ahora, que es un autor, un historiador israelí, Yuval Noah Harari, que seguramente algunos de ustedes han leído de sus libros como Sapiens o Nexus, que es el último, donde también menciona cómo va avanzando este tema de la inteligencia artificial en la ciudadanía o en el entorno general. Miren, rápido voy a ir pasando algunas imágenes. Seguramente podemos identificar la historia de todo esto, ¿no? Cuando empezaba pues las maquinarias y las fábricas a trabajar, muchos trabajos manuales, desarrollándose directamente con personas siempre, ¿no? Pero esto, ¿qué ha pasado? Ahora tenemos maquinarias, tenemos sistemas robotizados, ya la inteligencia artificial aplicada a un entorno muy práctico como es el ensamblaje, por ejemplo, pero definitivamente hay personas que arman, desarrollan, mantienen también esas figuras, ¿no? Todo eso es importante entenderlo. De ahí el concepto de aprendizajes y reaprendizajes. ¿Qué tal las ciudades? ¿No? ¿Cómo van avanzando las ciudades cada vez más desde un entorno urbanizado, de movilidad, de desarrollo? Pero también lo que ha sucedido es que estas ciudades están cada vez más tecnificadas y manejan información desde muchos ámbitos relacionadas con el tráfico. Utilizamos hoy aplicaciones para ver si hay, si hay tráfico en ciertas rutas, si nos movemos por tal lugar. Pues todo esto es el manejo de los datos, ¿no? Y ahí va entrando también un poco la parte de la ética, el manejo adecuado de los datos. A más de uno seguramente les ha pasado que van por una ruta y no era la ruta correcta. Entonces también el tema de la intuición humana pues forma parte importante de nuestro acontecer del día de hoy, ¿no? Bueno, qué tal esas grandes ciudades del futuro? Que aparentemente tienen que ser muy sustentables, que también aquí hay que meter esa palabra, esa frase, porque pues la huella de carbono que se está generando con todo el procesamiento de esas inteligencias artificiales y de toda la tecnología, pues también es un tema que hay que atender, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Entonces, todos estos aspectos manejan o se deben de desarrollar a lo largo de esta ciudadanía actual. ¿Qué tal las escuelas? ¿No? Nuestras escuelas, que en muchos de los casos parecería como que no han avanzado tanto, ¿no? Seguimos teniendo un maestro, seguimos teniendo alumnos sentados en sus bancas y bueno, el aprendizaje sí ha cambiado, sí ha ido modificándose un poco, modernizándose, pero la tendencia de todo esto es pues un aprendizaje muy individualizado, apoyado en toda la tecnología, todas las tecnologías emergentes que hoy están funcionando ya en el día a día de nuestras universidades y entornos educativos. Pero pues hay una situación importante, ¿no? Porque todo esto hay que desarrollarlo con una didáctica, una pedagogía que también tiene que ver con programas
Y bueno, no es cámbiale el equipo a la persona, hay que cambiar la mentalidad de la persona, ¿no? ¿Cómo ven nuestras casas, nuestras habitaciones? Pues también en un entorno pues, realmente modernizado, actualizado, pero ¿cómo van a ser o cómo ya son en el futuro? Interconectadas. También más de algunos de nosotros ya tiene los diferentes dispositivos para prender, encender, bajar, subir. Bueno, todo esto ya también es una realidad. Funciona, pero también les tengo la otra sorpresa y la noticia. A veces no funciona, ¿no? Quiero una canción y no me pone la canción que le pedí. Bueno, todo esto es importante. ¿Qué tal el entorno médico? Otro de los grandes ámbitos de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía. Hoy, la parte médica, que también son un sector fundamental, pues desde una tradición de su funcionalidad de su operación a lo que ya existe hoy también con el desarrollo de la tecnología aplicada hacia diferentes aspectos, ¿no? Desde los diversos sistemas de detección de lo que sea, hasta operaciones ya en larga distancia, ¿no? Todo esto, pues es el desarrollo que hoy está operando. Muchas de estas imágenes, prácticamente todas son reales. ¿Qué tal el tema del gobierno? ¿No? También nuestros gobiernos han sido tradicionalistas, donde se propone una situación y se vota y tal. Pues también el ámbito del gobierno tendría que tener cierta modernidad, ¿no? O cierta aplicación relacionada con estos temas. Entonces, todo esto influye, ¿no? Las generaciones. Mencionaba también las generaciones. Pues hoy convivimos entre 4, a veces 5 generaciones en el mismo espacio físico de entendimiento, cuando una generación es tan diferente de la otra y que a veces nos pasa que pues no me entiende, ¿verdad? O no me explico y sucede ahí una situación de comunicación importante. También es de realce, pues identificar también en los temas de la tecnología cómo ha ido avanzando justo este desarrollo del humano desde estas generaciones que se presentan aquí, ¿no? Algunos ya ni siquiera han conocido elementos físicos como un periódico, como una radio análoga, ¿no? Posiblemente, me refiero a las nuevas generaciones, las más recientes. Y bueno, ya para ir terminando mi presentación, también expongo aquí de cierta manera, pues, puntos o conceptos que desde siempre o desde el inicio de nuestra historia, pues ciertamente reciente, ¿verdad? De la época de la escuela de Atenas, pues los filósofos mencionaban que todo esto, las personas, todas las situaciones, pues se convierten siempre en un tema muy importante para el desarrollo humano, ¿no? Que aquí prácticamente lo que quiero expresar y mostrar, pues es tanto que no es un tema nuevo, como que siempre ha sucedido lo mismo a lo largo de toda la historia. Eh, este es el cuadro de Rafael, pintado pues hace 500 años, ¿verdad? Miren, dos últimas reflexiones. Eh, yo creo que hoy, en esta época, justamente la frase es, debemos de ser más humanos que nunca, porque todo lo relacionado con la inteligencia artificial, las diversas tecnologías, todo lo que hoy sí ya tenemos, pues tenemos que usarlo en beneficio de la humanidad, del ser humano. Pero tenemos que pensar y hacer, operar todo esto para que justo no se nos vengan malos tiempos. Y termino con esta última frase y última imagen. Fíjense, aquí le pedimos a nuestro amigo más famoso recientemente, ¿verdad? Del presente. Le preguntamos que generara una simulación de inteligencia artificial y humana, y así nos respondió, bueno, así me respondió, ¿verdad? Así tal cual me dijo, aquí tienes, y bueno, cómo se conectan y colaboran. Y finalizo con esto que al observar la imagen, pues se puede identificar que es la misma imagen, digamos, a la misma esfinge humana o humanoide, pero esa inteligencia artificial pues está identificando que son como que iguales, ¿no? Y únicamente algunas partes orgánicas se ven un poco de referencia. Pues muy bien, es hasta aquí mi comentario inicial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Eugenio. Bastante interesante y rápida ese recorrido que hacemos ahorita por el estado actual que tiene la inteligencia artificial y cómo nos está impactando. Y algunos puntos que me gustaría destacar que mencionó son estos riesgos que está generando actualmente, pero sobre todo también esto viene aunado precisamente a lo que mencionó, donde tenemos la mayor cantidad actualmente de generaciones coexistiendo. Y esto nos está generando algo para lo que es muy buena la inteligencia artificial, que es aprender de nosotros. Y las brechas que nosotros tenemos como sociedad las está potenciando y nos las está magnificando de una manera muy acelerada. Y esto nos lleva precisamente fue un tema, la democratización de estos sistemas de inteligencia artificial generativa, pero sobre todo, este tema tiene que ver también con esa responsabilidad de las empresas, en las cuales desde un principio OpenAI tenía esa finalidad, ¿no? Hacer los modelos que fuera, que hubiera ética en el desarrollo, que no fueran comerciales y después se transformó. Y aquí es donde ahora todos están clamando por la parte ética, por la parte de la gobernanza de los datos. Y es ahí donde, a continuación, creo que la doctora Marina nos podría ilustrar al respecto sobre cómo estamos, cómo vamos y por qué es tan necesario. Y debemos ya de comenzar a practicarlo. Adelante, por favor, maestra Marina. Muchísimas gracias, querido maestro Adrián. Sí se escucha todo bien, ¿verdad? El micrófono. Perfecto. Pues un gusto y primero, pues la obligada agradecimiento, si no, no es justo eso, como diría Eugenio en esto de lo humano, ¿no? Por supuesto, a Nuy Stick y a Nuyes y a ti, a la doctora Carmen, a la doctora Alejandra, ¿no? Y es un gusto coincidir por fin con el maestro Netzer, ¿no? Famosísimo, como digo yo, y referente, y por supuesto también tener el gusto de coincidir con el maestro, el doctor Eugenio Valle, que es encantada de compartir con ustedes esta mesa. Y me encanta lo que explicó Eugenio, porque va perfecto con lo que vamos ahora a platicar y creo que parece que sin habernos puesto de acuerdo va a darse de una manera muy virtuosa. Y voy a compartirles muy rápidamente unas cuantas diapositivas en este tiempo que tenemos. Y me gustaría iniciar un poco lo que a mí me interesa también sensibilizar de estas jornadas tan valiosas que ustedes están organizando en inteligencia artificial, es tocar esta parte de dónde queda la privacidad, dónde quedan los datos personales, que sería en la expertise donde yo puedo aportar. Y como ya lo había dicho muy gráficamente con las imágenes el doctor Eugenio, pues hay oportunidades, por supuesto, de las tecnologías. Yo soy muy creyente de eso, por eso estoy en AMIAC y por eso me gusta sentarme a la mesa también y aprender de quienes son informáticos, ingenieros en esta parte multidisciplinaria como abogada, no este temor, ¿no? De ya aquí nos va a perseguir y nos va a llegar la última era y nos van a... Esa parte no, me parece que tenemos muchas oportunidades con las tecnologías en general, en particular con la inteligencia artificial, pero ciertamente que nosotros somos los que estamos elaborando esos productos. Entonces, oportunidades todas, ¿no? Para crecer económicamente y eso hablando de servicios digitales, por eso la diapositiva, digamos, o el tema tiene que ver con esto de cuidados del manejo de la información en servicios digitales y dónde está nuestra responsabilidad, ¿no? Tienen un valor, por supuesto, muy importante para nuestro desarrollo, tanto de empoderarnos y para poner en el centro a las personas potenciando los derechos. Creo que eso es clave con lo que también señaló Eugenio, ¿no? Y por supuesto tienen que ser habilitadoras de derecho. No tiene que ser que nosotros nos sometamos a las tecnologías, sino que esas nos sirvan para tener una mejor vida en todos los sentidos, ¿no? Pero sí hay áreas de riesgo también, desafíos. Y ahí puede haber vulneraciones a nuestra privacidad. Cuando se meten más a saber de mis cosas que yo mismo, ¿no? Que ya incluso me perfilan antes de tiempo, antes de que yo me entere que tengo otros problemas, a lo mejor psicológicos, ¿no? Y ya me lo detectó la inteligencia y yo no lo he pedido, ¿no? Y eso quién sabe que se va a usar con esa situación, pero también en temas de esta brecha que decía Eugenio, hablamos como si todos estuviéramos conectados y como no solo si estuviéramos conectados, sino si supiéramos utilizar las herramientas en aprender nuevamente a ser parte de. Hay temores de que pues muchos trabajos o en las brechas generacionales no vamos a poder ser parte de y tenemos que estar como considerando ese tema para no excluir, para mantener inclusión social. Y por supuesto también manipulación de mi información sin que yo me entere y violencia digital. Lo pongo ahí también como un tema, aunque no tenga que ver propiamente con servicios digitales, sino sí con esta descomposición que puede haber social de potenciar fenómenos que no son nada
virtuosos que ocurren en la realidad, como la última lámina que ya decía Eugenio en esta frase desde la antigüedad, ¿no? A ahora trasladarlo con un medio muy potente que además no conoce fronteras y que queda ahí además puesto durante mucho tiempo. Entonces, en servicios digitales hay una gran área de oportunidad. Yo creo que el maestro Netzer nos lo dirá con la parte de ciudades inteligentes, con la parte de cómo podemos estos servicios nos ayudan y pues están en todas las láminas que puso Eugenio, en salud, en transporte, en las partes industriales cuando se automatizan procesos, cuando yo tengo temas de movilidad, por dónde me traslado o por dónde no, para compras por internet, cuando tengo estos chat boot, ¿no? Que me ayudan o estos chat que me ayudan a dar como servicio de atención al cliente. En fin, se puede usar mucho la inteligencia artificial para generar mejores procesos ciudadanos, para agilizarlos, para que sea menos complicado, para que tengamos desde cualquier parte donde nos encontremos de cualquier entidad federativa acceso a ello, pero no así que eso vulnere mi derecho. Es decir, una persona que no tiene acceso a la red, una persona que no sabe utilizar, no podría evitar, o sea, quedarse como, bueno, ya me negaron el crédito, ya no pude aplicar, ya ni modo. ¿No? No puedo disponer de mi dinero porque solo me piden datos biométricos y ya no hay manera de acreditar y entonces vulnero derechos respecto de esta situación. Entonces, lo que yo les quería compartir es esta otra lámina que habla de cómo las nuevas generaciones y nosotros también, que ya no estamos tan nuevas, ¿no? Cómo vamos pasando datos por doquier. Esto se convierte, ya es una frase muy dicha, ¿no? En pues la materia prima de negocios, de manejos o de servicios gubernamentales y vean la cantidad de datos que circulan en nuestras redes ordinarias, las que son del día a día, como la que antes era Twitter, ahora que estamos en Zoom, en búsquedas en Google, por cada minuto digamos, estadística que saca Domo, ¿no? Que ya tiene su tiempito, pues fíjense que en 2022 esto era lo que se movía y así sigue, ¿no? O sea, datos por doquier, datos desde que nos levantamos, vamos poniendo, como decía Eugenio, nuestro aparato para poder ver cuánto tiempo tardamos en llegar a un sitio y luego vamos pagando ciertos servicios, vamos renovando nuestra licencia, ¿no? Vamos teniendo nuestra identidad digital y ahora con la nueva secretaría, pues igual muchos de los servicios que se dan en la Ciudad de México se van a trasladar a lo federal. ¿Y qué pasa con toda esa información? Y creo que hay un tema que los datos en la era digital tienen un valor muy fuerte porque implica saber cosas de las personas y tanto el gobierno como los negocios buscan ya no dar como servicios genéricos, sino exactamente qué necesita Eugenio, exactamente qué necesita Netzer. Y eso no está mal. Si yo quiero escoger mi lista, ¿no? De música, como decía Eugenio, o quiero escoger ciertas cosas y no repetir trámites, está bien siempre que yo lo sepa. Siempre que yo esté consciente que estoy dando mis datos para eso, en servicios de salud, en servicios educativos, en servicios de trámites gubernamentales, y eso tiene un gran valor. Y en esa, digamos, sistematización de datos donde me analizan, ven mis comportamientos, ven cómo puedo yo ayudar o potenciar, no debería haber patrones donde me perfilen para otras cosas o se manipule la información de otra manera. Y ahí entra la parte que me parece que es clave, que es la de la ética que vamos a ver. En cuanto a lo que decía Eugenio de la percepción que qué tanto confiamos en instrumentos de inteligencia artificial, quise traerles este estudio que me encontré por ahí de cuánto confiamos en la inteligencia artificial que hizo KPMG y la Universidad de Queensland en Australia, que dice que mucha de la gente que contestó reconocen que hay beneficios de la inteligencia artificial, pero también otro tanto se reserva en cuanto a la confianza, que sería la palabra clave, creo que de esta tecnología. Fíjense, 85 y 61%. Mucha de la preocupación es las vulneraciones de ciberseguridad, ¿no? En un alto porcentaje. 2 de cada 5 personas creían que los iban a reemplazar, ¿no? Adiós, como decía aquí Eugenio, probablemente hay que reaprender y no necesariamente eso va a pasar, sino sí tener que aprender estas cuestiones. Y obviamente las generaciones y las economías más consolidadas son las que confían más en este tipo de tecnologías y saber, pues pongo ahí en la mesa el tema de la regulación, hay un alto porcentaje que cree que debería regularse, pero ahí podemos discutir porque no necesariamente vayamos a regular algo que no sabemos cómo se entiende y luego termine siendo eso un bodrio. ¿Y qué amenazas se generan en temas de privacidad también, donde se vulnera la dignidad humana o donde puede haber discriminación? Sesgos que además, como dice Eugenio, pueden o no ser a propósito,
Es decir, vamos generando cosas conforme la información que tenemos, estas realidades falsas que a lo mejor pueden usar también los delincuentes para robar nuestra identidad, fotografías de nosotros hechas por inteligencia artificial no siendo nosotros, clonación de nuestra voz, que también es otro dato personal, que también puede que no seamos nosotros, ¿no? Cosas para uso bélico donde se pueden, digamos, es válido tener defensa, pues sí, pero que se pueden potenciar, perfilamiento para influir en nuestros comportamientos, como resultó en ciertas elecciones, o potenciar discursos de odio o violencia, ¿no? Es decir, ataques entre avatars, ¿no? Que ahora son muy usados, ¿eso es también agresión? ¿No lo es? Pues no, no lo es, porque sí es un avatar, no era yo, pero y sí, y el comportamiento, y cuando hablo con menores, en fin, son muchas de las cosas que nos pueden influir, y por eso la ética es clave en tanto en quien genera el producto, digamos, o el diseño de inteligencia artificial, como también quien lo usa. Y digamos, esa parte que bien decía Eugenio, que se ha venido trabajando de siempre, pues siempre a lo mejor estaremos en ensayo-error, pero no hay que perder el eje de que no es simplemente recolectar información y no es un dato por tener un dato, es una persona la que está atrás. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Y ahí solo les traje algunas cosas del foro de Davos, que ya es viejito, también de 2019, de cómo nos deberíamos comportar con ética, porque al final la tecnología, la inteligencia artificial tiene que corresponder a potenciar estos derechos, esa seguridad de derechos, tener buena conducta digital, tener cuidado de datos personales, participar y una sociedad digital dinámica. Y en tema de datos personales, no perder el eje de estos principios y deberes que son básicos, básicos, que muchos se ven en los avisos de privacidad y en políticas de privacidad, que es que yo me entere qué datos recabas, para qué, cuántos, por qué, y haya transparencia conmigo en cuanto a ese manejo. Tiene que ser el dato que se requiere para eso y si no me lo tienes que volver a pedir y pedir mi consentimiento, porque hay una responsabilidad del que los trata, del que los maneja. ¿Es malo tratar datos? No, se necesita todo el tiempo, pero tenemos que tenerlo con esa conciencia y cumpliendo estos dos deberes, tanto de confidencialidad, de guardar como un tesoro lo que tengo yo del maestro Adrián, de Netzer o de Eugenio, pero también generar seguridad al respecto, porque si no pasa lo que ya vimos con vulneraciones que andan por doquier. Y casi cierro señalando que es importante no olvidar que hay normas y no olvidar que hay autoridades que están viendo esto y que hay un cumplimiento normativo como el famoso compliance, que tiene que ver solo con cumplimiento más ética en la parte privada, pero también en lo público de aprovechar las tecnologías y la inteligencia artificial. Por ejemplo, nos puede ayudar mucho si podemos tener tecnologías como estas del blockchain, contratos inteligentes, firmas digitales que facilitan, pero no olvidar los datos personales ahí, siempre cuidar nuestro aviso de privacidad, nuestros documentos de seguridad, nuestras medidas de seguridad, hacer grupos multidisciplinarios como lo que ustedes hacen para poder hablar de cómo vamos a probar estas tecnologías antes de regular, saber qué es lo que estamos haciendo, a lo mejor hacer estos espacios de lanzar una tecnología y ver cuáles son sus riesgos, cuáles son sus impactos de la privacidad y ir midiendo, trabajando conjuntamente en eso. Creo que las tecnologías de inteligencia artificial pues nos ayudarían mucho si tienen una capacidad de predecir amenazas, de protegernos en tiempo real, que nos faciliten el uso y no nos discriminen y a la mera hora no haya con quién hablar, que pueda haber un costo razonable también de ellas, porque no olvidamos, no, dejamos y hablamos, pero no hablamos de recursos para los servicios digitales y eso me parece importante. Y cerraría también con esta imagen que me parece que es muy clara, ¿no? Como decía Eugenio, y pues al final esta frase de que la tecnología, claro que nos sirve y nos ayuda y es muy importante, pero lo que importa realmente es cómo la vamos a usar, sin perder esta humanidad. No nos vaya a pasar que al rato generamos una inteligencia artificial, bueno, ojalá más sensible que lo que nosotros estamos más metidos aquí. Como la ven, ahí está ella leyendo el libro, ¿no? Procesando casi casi el ChatGPT con una mayor humanidad y el niño dibujando, el niño de inteligencia artificial, ¿verdad? Y nosotros metidísimos en nuestro celular, perdiendo contacto unos con otros cuando hacemos el propio diseño de estas herramientas, que creo que el futuro de ellas o la realidad actual es que nos tienen que ayudar a tener una mejor calidad de vida, a potenciar derechos y no a excluirnos de ello. Y bueno, pues nada, agradecerles y quedo a la orden de nueva cuenta. Gracias a Nuystick, al comité de Nuystick y a Nuyes por esta invitación y por permitirme compartir este panel con grandes personalidades. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Marina. La verdad es que todo lo que nos comenta, aunado a lo que nos mencionaba también el doctor Eugenio, es bastante importante y muy relevante, sobre todo el tema de la privacidad, que es ya darle también a las personas
este control y que sepan lo importante que son sus datos. Ya nos lo mostraba usted, la cantidad de datos que generamos es demasiada. De hecho, en alguna de las publicaciones del comité se mencionaba que ya estamos en los zettabytes como tal, ¿no? Y estamos generando por cada usuario, no solamente a partir de la información que subimos en las redes, sino por traer nuestro dispositivo, nos están monitoreando todo el tiempo, ¿no? ¿Y en qué momento nos dimos cuenta que nos monitoreaban todo el tiempo? Pese a que damos siguiente en cada uno de estos servicios supuestamente gratuitos, que no lo mencionaban también el día de ayer, estamos alimentando y nosotros generamos 3 gigas solamente por traer nosotros el teléfono y toda la información que se genera a partir del análisis de nosotros es más información que está inundando también Internet a partir de todos estos servicios de redes sociales, correos, lo que hacen para monitorear los dispositivos, nuestra ubicación. Y ya comentaba, ¿no? El tema de, nos lo ha dicho Google en varias ocasiones en los talleres, no los estamos vigilando, solamente es la predicción de los algoritmos. Cuando lo sabemos y hasta la propia Alexa trae el botón para que bloquees el micrófono, porque todo el tiempo está escuchando y es una de las funcionalidades que tiene como tal, ¿no? ¿Y quién se hace responsable de lo que pasa o de lo que o de la respuesta que tiene la inteligencia artificial? Y llegamos ya a ese punto de responsabilidades, tanto de los usuarios para que conozcan sus derechos, sus obligaciones también como usuarios, pero hasta dónde las empresas tienen estas obligaciones, ¿no? Y lo vemos, acaba de suceder precisamente la semana pasada, donde Gemini como tal hizo una respuesta a un estudiante que estaba preguntando para el desarrollo de su tarea y tuvo una respuesta en la que lo agredía y le decía, tú no vales nada, deberías de suicidarte. Así, literal, ¿no? O sea, así de fuerte fue. ¿Y qué responsabilidad tiene la empresa cuando simplemente se respaldan sobre, bueno, usted lo sabe en la parte legal, sobre este contrato, ¿no? De términos y condiciones en los cuales pues, nos están cediendo o permitiendo el uso de la tecnología. Sin embargo, no todo es malo. Aquí viene lo bueno y de lo cual nos va a comentar también el maestro Netzer, como bien comenta, que está dentro de toda esta parte de la participación, el desarrollo de la tecnología, pero ahora en los servicios digitales de la ciudadanía. ¿En qué nos puede ayudar estos casos de éxito en los cuales también ha estado involucrado en muchos de ellos? Que nos pueda contar cómo la podemos utilizar, esos datos que extraen de las personas, cómo los podemos utilizar, cómo se han utilizado. Así que adelante, por favor, maestro Netzer. Muchísimas gracias, Adrián. Pues el gusto es mío el estar compartiendo este foro con grandes expertos de la academia y, por supuesto, de las acciones realizadas de impacto social, como es Eugenio, como es Mariana, y poder conjugar esas acciones para poder fortalecer precisamente uno de los sectores, creo que, eh, pues, parte importante de este ecosistema de innovación y de digitalización y de la era que estamos viviendo sobre las expectativas que tiene la población en lo general, que es el servicio público, ¿no? Y creo que este tema de inteligencia artificial partiría un poquito más adelante o un poquito antes de tocar esto del impacto de la inteligencia artificial en la ciudadanía digital en unos aspectos importantes, como es pues estos diagnósticos en los servicios públicos, cómo identificar procesos ineficientes y redundantes que incluso herramientas a través del uso de inteligencia artificial nos pueden ayudar a comparar algunas de las variables que no pudiéramos considerar en un ambiente tradicional, ¿no? Primero tenemos que hacer un análisis precisamente crítico de lo que nosotros podamos identificar como cuellos de botella en estos procesos actuales, porque no es necesario digitalizar los procesos sin antes saber qué es lo que está sucediendo con ellos. Identificar pues muchos de los duplicados y quién no ha vivido esto de ir a las oficinas de gobierno y entregar una serie de documentos repetitivamente en varias ventanillas. Y parecería que fueran gobiernos pues distintos y al final son puertas en una misma institución o en un mismo gobierno. Y bueno, la evaluación de este impacto en los tiempos
que tenemos para brindar una respuesta de calidad a la ciudadanía. Esto nosotros lo hemos adoptado a través de las diferentes estrategias de trabajo con organizaciones como la OCDE, un análisis basado en riesgos para poder identificar el problema, analizarlo y dar una solución. Y muchas veces, de verdad, créanme, que el avance que tienen este tipo de iniciativas no concluye para tener mejoras necesariamente en herramientas tecnológicas, sino en la identificación de los pasos que se tienen que seguir para poder brindar un servicio necesario y que incluso entre oficinas se puedan hablar, porque muchas veces los hemos sentado en la mesa y decimos, oye, a ver, ¿qué requisitos pides tú para este mismo trámite que va secuenciado con otras oficinas? Y se voltean a ver como diciendo, oye, ¿y esa información la pides? Y el expediente que yo armo es lo mismo y se lo vuelvo a pedir al ciudadano y se lo vuelvo a pedir y se lo vuelvo a pedir. Y la verdad es que si juntáramos un expediente de todas las oficinas, serían documentos repetitivos totalmente. Y esto nos va a llevar precisamente al rediseño de procesos, reduciendo tiempos y costos, y no solamente costos como lo conocemos comúnmente en los temas de estos análisis ROI, de retorno de inversión, ¿no? Sino que esos costos indirectos que tiene la población, en donde tienen que ir a pedir pues un día económico dentro de sus trabajos y también el transporte, las copias, muchas veces los alimentos y diferentes situaciones que se presentan alrededor de un trámite que tienen que desarrollar ante las autoridades de gobierno. Un enfoque de la eliminación de pasos innecesarios o complicados, porque la verdad es que al final esto nos lleva a producir pues esa burocracia, esa palabra que siempre escuchamos es que los gobiernos son muy burócratas, ¿no? Y si ya presenté mi identificación al inicio, no la tengo que volver a presentar porque deberíamos de tener un check en donde dice la hoja, sin pensar en temas digitales, que ya presentó la identificación. La siguiente ventanilla ya no te la tiene que pedir, pero pues eso lo tenemos que ir analizando. Los modelos de ventanilla única que precisamente estábamos conversando antes de que iniciara este foro, pues es un mecanismo de poder integrar los pasos alrededor de tener una sola ventanilla. Y aquí destaco los ejercicios que se han hecho de forma, llamémosle, ajustada a las necesidades que tiene cada población. Al lado izquierdo tenemos al módulo, al CAM, que es el Centro de Atención Municipal del Gobierno Municipal del municipio de Aguascalientes, y que este centro de atención municipal es un centro físico, son ventanillas físicas del gobierno de Aguascalientes, donde la ciudadanía va, presenta sus documentos en físico, pero la digitalización se da de la ventanilla hacia adentro del gobierno. No necesariamente todo el entorno se tiene que digitalizar a la misma velocidad. Y entendemos que mucha gente no tiene pues las capacidades tecnológicas o de aprendizaje o incluso las ganas de hacer uso de sus datos para interactuar con el gobierno. Entonces, esta iniciativa es muy interesante porque se digitaliza al interior del gobierno y se hace toda esta reducción de pasos innecesarios, complicados, y los tiempos se reducen a entregar un aviso por WhatsApp, un aviso por correo electrónico, o incluso si la gente aún no está digitalizada o tecnificada, pueda recibir el resolutivo o el documento que está esperando en este trámite de forma física, ¿no? Entonces, esto nos lleva a poder evolucionar todas las variables que están alrededor de las ventanillas de atención, y el modelo que se está desarrollando actualmente es una ventanilla única digital, donde el proceso es 100% digital. Yo creo un usuario con todo el expediente para poder validar su identidad, y eso es muy bien importante, hablando incluso de los temas de inteligencia artificial, y me regresaría un poco más solamente de los sistemas de información. ¿Qué pasa con la información que está dentro de los modelos tradicionales de tecnología? Por eso es que más adelante explicaré conceptos de desecho de tecnologías
que busca precisamente esos mecanismos para poder identificar la protección de datos personales, qué sucede con la información que nosotros ponemos en los kioscos, en los sistemas, en los registros del sector público y también sabiendo que necesitamos cumplir una ley de protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados, que es el sector público, y de posesión en particulares, que muchas veces tenemos todos, yo creo, cuenta de Gmail, cuenta de Hotmail, cuentas incluso en servicios de redes sociales, y no hemos visto esta acción que también tiene que ser más simplificada para entender qué va a pasar con nuestros datos cuando borremos nuestras cuentas en estas plataformas. Puebla, Tulancingo, Monterrey, Yucatán, son ejercicios ya mostrados de ventanillas digitales versión funcionales y reconocidas ante la OCDE como casos de éxito en Latinoamérica. Esto nos lleva a lo siguiente. Precisamente en estos diagnósticos de procesos ineficientes y redundantes utilizando inteligencia artificial, pues pensaríamos que es un modelo nuevo o es un concepto nuevo. Y si estamos hablando que se acuñó en 1956 y hay algunas fechas anteriores de 1948 cuando se hablaban sobre inteligencia artificial, creo que no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de aplicaciones llamémosle mucho más, con una mayor cobertura y no solamente en centros de investigación o en modelos para ciertos sectores como puede ser la industria aeronáutica o puede ser la industria farmacéutica o el estudio del genoma humano, ¿no? Ya está siendo utilizada incluso, pues hay documentos por parte de la UNESCO para utilizar, o mejor dicho, usar y aprovechar la tecnología, inteligencia artificial en los modelos de educación superior en el país y generar nuevas características cognitivas en los estudiantes. No lo podemos evitar. La tecnología emergente está funcionando y está creciendo a pasos agigantados y por supuesto adoptada por la sociedad de forma inmediata a través de herramientas como WhatsApp, que ya trae integrado la inteligencia artificial y que de ahí podemos utilizarlo. Hay modelos o algoritmos que predicen a través de inteligencia artificial las tendencias de los usuarios y el uso de todos esos datos que nosotros dejamos todos los días, aunque no estemos llenando formatos, estamos dejando una huella digital de los datos y las preferencias que nosotros estamos consumiendo y que normalmente dicen, parecería que mi teléfono o mi computadora me está espiando. No, simplemente son las acciones que nosotros vamos realizando y dejando ahí para poder hacer que los datos que nosotros dejamos sean introducidos en estos algoritmos y a través de inteligencia artificial podamos reducir los tiempos de respuesta para poder generar pues esas tendencias que nosotros pretendemos consultar en un futuro inmediato, ¿no? Ahora, ¿cómo potenciar la inteligencia artificial como un motor en la ciudadanía digital? Por supuesto, creo que llevar el modelo de la personalización de servicios y los trámites en el gobierno es algo que estamos buscando. Algo en donde yo, ¿para qué voy a querer saber sobre los permisos de exportación de cárnicos a través de las aduanas en el sureste del país? Si a mí lo que me interesa probablemente sea obtener mi pasaporte, que sea a través de necesidades reales que tiene la sociedad y de que la información esté mucho más próxima a lo que nosotros requerimos y que no sea un modelo de estar dando clics y clics y clics hasta perdernos en los mundos gubernamentales digitales, sino potenciar esos servicios personalizados a través de preferencias, precisamente si estamos buscando un viaje, no sé, a al norte del país, ahora que se vienen las épocas de frío en Chihuahua y subirnos al Chepé. Y bueno, pues a lo mejor pues necesitamos algún tipo de permiso para acceder a estos modelos de turismo a través no sé,
el pago de algún impuesto porque sea necesario en estos servicios, o si estamos atendiendo algún tipo de laboratorio con estudios que podamos vincularlos a través de los sistemas de salud pública, y que nosotros sepamos que las clínicas más cercanas para poder atender estos cuidados en un servicio público son X, Y o Z, y poder mejorar precisamente estas eficiencias en la gestión pública de nuestros datos. Eso es como parte de lo que podemos ir construyendo como un factor importante de la inteligencia artificial, facilitar la participación ciudadana a través del análisis de datos. Y esto lo centro en algo bien característico. Normalmente decimos que los sistemas de información nos ayudan a la mejor toma de decisiones, y ahora ha evolucionado este concepto. El concepto es que nosotros podemos tomar mejores decisiones basados en datos que nos dan evidencias, que nos sustentan evidencias. Entonces, el uso de inteligencia artificial, por supuesto, que se debe de construir a partir del conocimiento que nosotros estamos alimentando estos motores tecnológicos de inteligencia artificial. El reducir los tiempos de los trámites digitales también. ¿Por qué? Porque como había comentado hace un momento, si digitalizamos un expediente o un registro ciudadano, ya no nos van a solicitar probablemente la credencial para votar, porque no es una credencial de identificación oficial en México. Bueno, sí es un instrumento de identificación, pero en sí, ahí dice, es una credencial para votar, no es para identificarnos. Que la hemos usado tradicionalmente para identificarnos, bueno, pues es otra cosa. Ahora, con esta nueva reforma que están impulsando a través de que existan medios biométricos para la CURP, creo que vamos hacia esa parte de un instrumento o documento digital de identidad como es la CURP, ya con elementos seguros de información para poder presentarnos como ese documento que está dando para que sea ya una identificación única en nuestro país de forma digital. Y también identificar de forma proactiva, antes de que sucedan las cosas, las necesidades sociales, cómo se está comportando el modelo probablemente de salud, probablemente de seguridad, y que actualmente lo hemos escuchado a través de la nueva propuesta de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Han estado alimentando algunos datos de seguridad para modelar pues así como el mapa delictivo dentro de nuestro país, ayudando a esta estrategia de seguridad nacional en todo México. Y por supuesto, la inclusión de grupos vulnerables a través de la tecnología. Estamos trabajando en una propuesta de proyecto de un módulo de beneficio ciudadano o social a través del uso de inteligencia artificial, donde podamos identificar grupos vulnerables a través de diferentes capas de información, y por supuesto la efectividad del cumplimiento de los requisitos, porque vamos a ser realistas. En México aún hay personas que no tienen un registro nacional de identidad, un registro de acta de nacimiento. Aún hay muchos usos y costumbres en regiones, y estos grupos pues son los principales grupos vulnerables que pudiéramos llegar a apoyar, y que no tienen este instrumento de validación en nuestros sistemas de información. Y cuando quieran llenar nuestra solicitud, por supuesto que no va a estar disponible el cumplimiento al 100% de esta solicitud. Entonces, poder identificar de forma proactiva estas necesidades también es un uso de inteligencia artificial o de cualquier tecnología emergente. Ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, hablando de blockchain, hablando de big data, y de diferentes modelos, pero tenemos que ir hacia allá, a utilizar tecnologías emergentes para mejorar el servicio público. Algo bien importante, la confianza digital. Un concepto que he escuchado en muchos tomadores de decisiones, y la última persona que escuché hablando sobre esta confianza digital fue el actual senador Colosio, cuando era presidente municipal de Monterrey, donde tenían que trabajar en la confianza digital
de su gobierno al estar presentando una iniciativa como fue Monterrey Digital Más, un instrumento de identidad digital descentralizada donde ponía ya no en manos de la institución como autoridad municipal la identidad digital de las personas en este municipio, sino ya lo ponía en forma distribuida utilizando todo el modelo de blockchain. Desafío tenemos precisamente qué vamos a hacer, no solamente tecnológicos o sistemas de información para proteger los datos personales y la privacidad de los mismos, sino qué normatividades tenemos que generar para que esto realmente funcione. Evitar estos sesgos en los algoritmos que afecten la equidad, porque no podemos tasar de forma automática las diferentes condiciones que pudieran tenerse en grupos vulnerables. Entonces tenemos que tener ese equilibrio de estos resultados y que no sean al final resultados concretos, sino que sean herramientas para la toma de decisiones basado en evidencias, que nos puedan ayudar a generar este tipo de necesidades de una mejor toma de decisiones. La alfabetización digital, por supuesto, y no solamente para la sociedad, sino el cambio al interior del gobierno es muy difícil. La primera palabra que utilizan las personas en el sector público es el hackeo. No, simplemente que no hay un proceso, no hay una conciencia de que al igual que manejamos un expediente en físico, lo tenemos que manejar digital. ¿Qué tienes que hacer abriendo un correo donde te mandan una factura cuando no has comprado nada? Y lo abres desde las computadoras de la oficina. Y no pasa nada, supuestamente. Y después ya viene un tema ahí de que se plantó un ransomware y se activa ya sea en un mes, 2 meses, 3 meses. Y lo primero que explota es, está existiendo un ataque directo. No, simplemente no seguimos las recomendaciones y tenemos que alfabetizarnos digitalmente para protegernos. Pongo el ejemplo bien claro. Creo que ninguno de nosotros al salir de casa cerramos y ponemos la llave en un clavo en la puerta, pero sí ponemos en la pantalla de computadoras, en un post-it, el usuario y la contraseña. O nuestros compañeros en las libretas que tienen de apuntes, en la primera hoja o en la última hoja, usuarios y contraseñas de los sistemas institucionales. Entonces, hay que hacer esta alfabetización de la misma manera en que nosotros protegemos nuestros bienes. Al final son bienes públicos y que nosotros controlamos, administramos y que al final tenemos que entregar como parte de un proceso democrático en nuestro país. ¿Qué necesitamos construir? Políticas públicas basadas en datos, basados en evidencias. Y también construir una rendición de cuentas y una transparencia a través de los medios digitales. Eso nos ayuda muchísimo. Son herramientas precisamente que nos dan esa certeza. Yo no he visto que nos acerquemos al SAT y que le digamos en la computadora, oye, ¿y si te doy tanto, me bajas mis impuestos? Pues no, simplemente hay un cálculo que se emite, hay una serie de evidencias que se entregan de forma digital, se hacen los cálculos y se entrega lo que tienes que pagar, ¿no? Entonces, creo que ahí las herramientas digitales, la inteligencia artificial mejora esa transparencia y, por supuesto, abona a construir una confianza en este futuro digital y poder automatizar procesos muchas veces repetitivos. Estas áreas en donde está la persona sellando, ¿no? Tras. Oye, ¿qué estás foliando? Pues no sé, estoy sellando. No sé, pero me lo pide, ¿no? ¿Por qué no hacer un sellado automático a través de la operación misma de la generación de sus documentos y evitarse todas estas operaciones automáticas, ¿no? Ya la mayoría de los gobiernos han adoptado el timbrado de los recibos de nómina, donde antes tenías que ensobretar, tenías que poner que te firmaran, tenías que hacer una serie de cosas que realmente era un proceso repetitivo cada quincena o cada 15 días o cada que tuvieras que entregar estos recursos a servidores públicos. Incluso los temas de beneficio social también se pueden automatizar a través de estos medios digitales y lo hemos visto actualmente en la Administración Pública Federal.
regreso nuevamente en las oportunidades. Tenemos que generar, y es lo que hemos estado impulsando mucho desde el CIAPEM. Necesitamos impulsar una agenda digital de Estado mexicano, una agenda que tenga el principio de progresividad, el principio de continuidad y de mejora en los servicios que estamos entregando, y que no sea una agenda digital de administración. En las autoridades locales, tres años, en las estatales 3 años y en las federales 6 años. Y después nos volvemos a reinventar. Y lo vamos a ver en los siguientes diapositivas, cómo hay ejemplos ya claros del uso de inteligencia artificial en el gobierno y que al día de hoy decimos, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué acciones tenemos que hacer? Precisamente promover el desarrollo ético de la inteligencia artificial en todos los proyectos, y me voy a regresar nuevamente, no solamente al utilizar inteligencia artificial, en los procesos mismos del gobierno tiene que haber ese concepto de ética, ese concepto de protección de datos personales, en esa utilización de recursos tecnológicos en beneficio de mejorar los trámites y servicios y las condiciones de la población, fomentar una colaboración netamente entre el gobierno, la ciudadanía, la academia y el gobierno. Y ahí es donde creo que el ecosistema que se construye a través de la ANDIES, a través de la MIAC, a través de asociaciones que están surgiendo como ANIA, el mismo CIAPEM que nació en 1978, busca esta colaboración entre los diferentes actores y fortalecer desde diferentes puntos de vista estas acciones en temas tecnológicos y en específico en este momento de inteligencia artificial. Y presento esto, el ambiente que nosotros tenemos en esta interacción de participación ciudadana y todo el ecosistema. Al final, nosotros vemos que la sociedad civil aglutina a todos los aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros al salir de gobierno nos convertimos en ciudadanos, nos convertimos en población, la academia de la misma manera y por supuesto la gente de la industria es sociedad. Y lo pongo en un caso bien práctico. Salimos los de gobierno, salimos los de instituciones de educación y salimos la industria y nos caemos en el mismo bache. Entonces, todo este ambiente tiene que ser ente relacionado para buscar esa inclusión y ese fortalecimiento en la transformación digital de nuestro país. Casos con iniciativas de inteligencia artificial, la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial, que se presentó este año en la UNESCO a través de la Cámara de Senadores, la Ley de Regulación de Ética e Inteligencia Artificial y Robótica aprobada en 2023 y, por supuesto, una estrategia de inteligencia artificial que se presentó en el 2022 y diferentes acciones que se han estado haciendo para que esto funcione, pero aún no convergemos en que tenemos que hacer y qué es cada una de las partes que tenemos que identificar. Creo que esta parte importante de entender que la inteligencia artificial no va a sustituir la decisión final de un grupo colegiado, sino va a ser una herramienta que nos va a dar nueva información. Estamos hablando de esta publicación desde el 2018, inteligencia artificial y el proceso judicial. Yo diría, oye, es que ahora la inteligencia artificial va a dictar sentencias. No, simplemente que hay instrumentos de inteligencia artificial que pueden dar una perspectiva diferente a los millones de legados de información que tienen estos procesos judiciales y ser una herramienta valiosísima para tomar decisiones basadas en evidencias. Y bueno, yo concluiría esta participación y agradeciendo nuevamente la invitación en que la tecnología es un igualador social y un bien público. Todos los datos que se están procesando actualmente son para construir información y esta debe de estar sustentada en una nueva política pública digital. Y eso es lo que nosotros estamos impulsando desde el CIAPEM para poder fortalecer este ejercicio de inclusión en temas digitales. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Netzer. Muy interesante todo lo que nos comparte y sobre todo relevante el visualizar cómo la inteligencia artificial nos ayuda en esa parte de reingeniería y simplificación de trámites
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los servicios de los propios ciudadanos. Sin embargo, esto nos deja también pensando un tema muy importante y lo comparto sobre una propia experiencia, ¿no? Donde, ¿qué está pasando? Estamos mejorando la vida de los ciudadanos y qué está pasando con los colaboradores que tenemos dentro de las dependencias, en donde ellos pues simplemente están dejando de realizar las acciones que llevaban a cabo, ¿no? Como tal, ¿qué estamos haciendo para empoderarlos, para concientizarlos en un principio y posteriormente para hacer ese upskilling o reskilling de todas estas personas, La ¿no? profesionalización, creo que esa es la parte de la profesionalización. Ya no voy a poner sellos, sino voy a utilizar herramientas digitales para generar nuevos escenarios basados en evidencias. Y me va a ayudar a reducir tiempos e incluso la calidad de vida que puedan tener estos servidores públicos. Ok, sí, y lo comento precisamente porque nos tocaba dar algunos talleres y vamos comenzando con habilidades básicas como el tema de Excel, en donde pues, algunos van comenzando con Excel y regresándonos al tema que mencionaba el doctor Eugenio, las brechas generacionales también de todos estos servidores públicos son una barrera en la que creo que deberíamos de trabajar. Parte de eso son estas jornadas, pero sí deberíamos generar iniciativas más ambiciosas y también eso meterlo a la evaluación de los datos, porque simplemente estamos quedando en medir la eficacia para lo que queremos realizar con los servicios, pero ¿qué pasa al interior? ¿No? Y es sobre una experiencia personal donde también nos tocó desarrollar un sistema que llevaba procesos de meses a minutos. Nosotros técnicamente orgullosos, ¿no? Pero cuando te das cuenta de las familias que fueron afectadas, de los profesionales, entonces es cuando te sensibiliza esa parte, ¿no? Y hasta cuando te toca. Muchísimas gracias por compartirnos todas esas experiencias, todas las visiones que tenemos y sobre todo las oportunidades y los desafíos que tenemos enfrente y que seguiremos confrontando de manera conjunta con ustedes, porque esto es armado de ustedes, para ustedes y para las instituciones y todos aquellos que están apenas entendiendo también el tema de la inteligencia artificial con todos los matices que tiene. Y ya vemos que la ética cada día va cobrando más relevancia. Desarrollos tecnológicos para las personas, centrados en las personas. Y es hacia allá, hacia donde debemos apuntar. Dado que el tiempo es breve y nos queda poco, quisiera pedirles una última reflexión sobre el tema que abordamos el día de hoy para que lo pudiesen compartir con nosotros. Así que, por orden de participación, cedemos la voz al doctor Eugenio. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias. También me voy a permitir rápidamente compartir estas referencias relacionadas a esto que estuvimos hablando y voy a ser también muy concreto, ¿no? En algunos puntos. No debe ser malo, tenemos que convertir las circunstancias en sentido positivo, ¿no? Los líderes que estén desarrollando estas situaciones, estas habilidades, esta tecnología, los que entiendan más, deben de llevar al resto del equipo, al resto del grupo, para que todo mundo podamos irnos en el mismo sentido. La información es valiosísima, muy importante. Del Foro Económico Mundial, las principales preocupaciones es justamente la desinformación que se ha generado a través del uso de este tipo de mecanismos de inteligencia artificial. No hay que perder de vista el aspecto económico y el aspecto de productividad y de eficacia. Bien lo mencionaba también Netzer, en los procesos y en todo ello. El uso de la ética, la brecha se puede cerrar con el uso ético de los servicios, ¿no? De la aportación ética de los servicios. Y por último, me gustaría comentar que desde la educación, desde la parte de la formación, la academia, también es importante realizar una modernización muy ágil de todo esto, pero parecería extraño lo que voy a decirles, pero tiene que ser con un orden y con un sentido humano, para que esa eficiencia en los propios procesos educativos y la incorporación de herramientas y de elementos tecnológicos ayude a un mejor desarrollo de la humanidad. Muchas gracias, Adrián. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Eugenio. Adelante, por favor, maestra Marina. Muchísimas gracias. Pues después de haber escuchado todas las intervenciones y la última intervención del maestro Netzer, que habla justo ya de estos procesos, yo diría que no podemos perder de vista los desarrollos tecnológicos a la par también del acompañamiento, digamos, normativo
en el sentido y de generación de política pública. Es decir, hay muchísimas creaciones bien interesantes, esto de evaluar en qué puntos tiene que haber automatización, no haya repetición, pero a la par, diría yo, siempre con un ojo de estamos cumpliendo el principio de cuidar a la persona, está cumpliéndose el principio de potenciar ese derecho, estamos abriendo un espacio para grupos que llamamos vulnerables, sí se les está garantizando el derecho, siempre con ese, digamos, como transversal de derechos humanos, de que estamos logrando el propósito, ¿no? Para no generar herramientas que, como bien decías tú, maestro Adrián, luego son maravillosas y de repente salen con impactos no esperados, ¿no? Y hacer que la gente se apropie de esa tecnología. Creo que diría y cerraría con algunas ideas de cómo construir un marco jurídico, institucional, de política pública adecuado en ese tenor. Uno, enfoque de derechos humanos, no perder de vista que el centro somos las personas, considerar diferencias estructurales de tanto de infraestructura como de aprendizaje o de conocimiento digital, cerrar ese tipo de brechas, no olvidar seguridad de la información y privacidad y hacer grupos multidisciplinarios y no perder de vista que tenemos también una parte internacional, porque no nada más nos quedamos aquí, sino muchas veces estamos conectados con servicios de otros países y no hay que copiar lo que han hecho otros, sino adaptar de esta visión que me gusta mucho de ustedes, ANUYES, de AMIAC, de varias instituciones donde están ahora con el gusto de conocer a Eugenio, multidisciplinaria. No hay manera de construir cada uno por su lado el bloque, ¿no? Siempre en el centro de las personas. Así, con eso te cerraría y simplemente también abonar, señalando con otra frase, ¿no? De un ex CEO de grupo ABB, Ulrich Spiegelfeld, que decía que la combinación correcta de tecnología y humanos impulsará esa prosperidad. Muchas gracias por la invitación. Carmen, ya te veo ahí. Muchas gracias. Qué gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, querida doctora Marina. Maestro Netzer, adelante, por favor. Gracias. Yo cerraría con que la inteligencia artificial transformará la toma de decisiones y los principales indicadores va a ser la confianza, el acceso y la integración. Por supuesto, la confianza se debe de construir a través de estos marcos normativos en todos los aspectos. El acceso, la tecnología no puede ser excluyente, al contrario, debe incluir a los diferentes actores dentro de una sociedad y el hecho de que no estén inmersos en la tecnología por falta de profesionalización, suceda de que no tengan estos avances en beneficio de ellos mismos. Y por supuesto la integración como un factor importante dentro de este ecosistema para fortalecer el ejercicio el uso de la tecnología y su aprovechamiento para la mejora en todo el ambiente de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestro Netzer. Pues les damos el más profundo agradecimiento, sobre todo también porque esta sesión es, por así decirlo, pues una parte ya fundamental con la cual para nosotros es un gran privilegio haber compartido estas 21 sesiones con todo el público que estuvo con nosotros, con todos aquellos que después siguieron las transmisiones. Y en ese sentido, pues les compartimos que esta es la última sesión de las jornadas de inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC y del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Y para eso queremos ceder la palabra también a la doctora Carmen Díaz Novelo, quien es la coordinadora de nuestro grupo de trabajo, a la cual cedemos la palabra. Adelante, por favor, doctora Carmen. Muchísimas gracias. Pues la verdad que estamos, por un lado, muy contentos, cerrando con broche de oro. La verdad que han sido, y lo pueden ver con tantos comentarios, felicitaciones, que han sido extraordinarias sus ponencias. Eh, una síntesis impresionante de muchos conceptos que además, como ustedes han mencionado, son complejos, son profundos, pero que son muy importantes de abordar y sobre todo, como decía Marina, bueno, pues que lo podamos abordar en estos grupos de trabajo que pueden ser interdisciplinarios, porque eso es lo que necesitamos realmente desde estas diferentes perspectivas y eso ha sido estas jornadas, estas 21 sesiones que hemos tenido y de lo cual pues ustedes han sido realmente como comenta el maestro Adrián, que es de ustedes, para ustedes,
ha sido todo pues diseñado de acuerdo a lo que nos han ido comentando en el grupo de inteligencia artificial. Y pues de verdad, gracias Marina, gracias Netzer, Eugenio, a nuestros panelistas de los días anteriores también estamos sumamente agradecidos con la doctora Leticia, con la maestra Ribot, con Ana Ibi, con Claudia Escoto, el doctor Flores, todos los que amablemente se han sumado realmente pues a contribuir en estas jornadas y de esta manera tan generosa. Las jornadas, por supuesto, quedan disponibles, se graban, se comparten posteriormente y pues también aprovechar aquí hacer la invitación a todos para que se unan con nosotros el día 10 de diciembre. Queremos tener una pequeña reunión de celebración del primer año del grupo de inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC. Así que, por favor, bueno, pues esperamos que puedan acompañarnos también todos nuestros panelistas y, bueno, pues invitadísimos, Netzer, Marina, Eugenio, invitados a que se puedan sumar a esta celebración, que este año realmente pues lo hemos caminado juntos y que estamos muy agradecidos de verdad por todo su apoyo para la realización de estas jornadas. Así que pues sin más yo les agradezco y bueno, pues sabemos que siempre nos extendemos un poco porque los temas son muy pues importantes y que nos dejan siempre con esas ganas de seguir escuchando más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ustedes nos apoyarán en esta última reunión también a elaborar nuestro plan de actividades del próximo año con sus sugerencias, con sus aportaciones. Así que de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestros moderadores de estos días, al maestro Miguel Briceño, a Adrián Soto, a Gabriel Aguilar. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Carmen, doctor Eugenio, maestra Marina, maestro Netzer. Muchas gracias por estas excelentes aportaciones, por este gran cierre con broche de oro, como bien lo decía la doctora Carmen Díaz. Y estaremos trabajando con ustedes, para ustedes, porque bien lo mencionaban, ahora debe de ser la parte colaborativa, la que debe de ir. No puede ir cada uno, como bien mencionaba el maestro Netzer, por su vía, por separado. Tenemos que ir todos juntos y solo así tendremos excelentes resultados. Muchísimas gracias. Damos por clausuradas y por cerradas las jornadas de inteligencia artificial en la educación superior en su emisión 2024. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Bye, muchas bye. gracias.